Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, tengo información importante para usted. Mire, que Julen Rementería ha traído el caso de el Cuba Gate, una información que está disponible en las plataformas de información, una supuesta investigación de 6 meses. Pues así se deschongó en una conferencia de prensa allá en la Cámara de Senadores. Julen Rementería, o Julen Rementería, como le quiera llamar, es válido, es nombre propio. Bueno, fue también desmentido hoy por líderes de Morena en la Cámara de Senadores. Importante porque esto de estar siempre en la dinámica de una y otra mentira, aquí tiene usted al grupo parlamentario, pero no solo eso. Quiero que cheque usted la pregunta que hacen de TV Azteca. Es con toda la intención, es decir, preguntas a modo. Ahora sí que este es un verdadero circo, pero verá usted las respuestas que tuvo por parte de las senadoras y senadores de Morena. Es decir, hay que desmontar las mentiras, me parece perfecto. Primero escuche lo que dijo y luego, obviamente, le presentaré cómo le dieron hasta para llevar. Se la ganó, sin duda alguna. Sí, coordinador. Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía 3 preguntas. Me voy a permitir leérselas. Él pregunta: ¿México se encontrará en un estado fallido por la alta inseguridad en el país que no ha podido ser controlada y en donde la Guardia Nacional se niega a otorgar ayuda a la población que es desplazada por la delincuencia organizada? Su segunda pregunta es: en relación al Cuba Gate, ¿emplazarían a los senadores de Morena a que presenten pruebas de sus afirmaciones y respaldo a los supuestos médicos cubanos? Se sabe que en varios países, como en Italia, los han expulsado por motivos similares. ¿Se están convirtiendo en cómplices de acciones fraudulentas al margen de la ley? Y su última pregunta es: ¿a dónde nos llevará el que este gobierno apoye incondicionalmente a gobiernos dictadores como el de Cuba y Venezuela y se enfrente a socios comerciales como Estados Unidos, que incluso contribuye a impulsar el crecimiento de la economía mexicana? Muchas gracias. Empezaría por la segunda pregunta. En la primera le voy a pedir a la senadora López Rabadán que le pueda dar contestación. En ella solo diría: hay 100,000 muertes por homicidios en este país, una cifra récord, que ahora nos hablará de ella. En la segunda, lo que tiene que ver con este asunto denominado el Cuba Gate, yo lo que quisiera decir es que hasta este momento no se ha aclarado absolutamente nada. No tenemos información, no se ha hecho pública, de que las personas que llegaron, 585 personas a este país, fueran médicos. Lo que hace suponer, por las preguntas que hicimos formales, con documentos oficiales del gobierno de la República, del gobierno de la Ciudad de México y de las dependencias como el IMSS, como el ISSSTE, como el propio Instituto Nacional de Migración, como la CONADEM, en todas ellas niegan la existencia de registros que acrediten a estas personas como médicos, como profesionales de la salud. Estamos ante un desvío de recursos porque se dice en 2 contratos, uno del 21 de abril del 2020 y otro del 24 de abril del 2020, en donde se celebra entre el gobierno, a través del Ministerio de Salud de Cuba, y el gobierno de México, representado por la Secretaría de la Salud de la Ciudad de México, y ahí se aclara los montos y las responsabilidades de Cuba de acreditar que son profesionales de la salud, de México de recibirlos así y verificarlo, y las cantidades que se tienen que pagar. Y hasta este momento eso no se ha aclarado. Bueno, así le respondió César, primero César Cravioto, permítame usted, este es el senador que respondió a esto. El día de hoy es, por un lado, la nueva mentira, las nuevas mentiras del senador Rementería, que ya es sinónimo de rementiroso, porque se la pasa diciendo mentira tras mentiras. Ahora sale con que hay una triangulación de recursos
del gobierno federal y del gobierno de la ciudad para apoyar al gobierno de Cuba, lo cual es absolutamente una irresponsabilidad de su parte hablar de esto. El convenio que se firmó entre Cuba y México fue transparente. De hecho, los documentos que él presenta en su supuesta investigación de 6 meses, pues son documentos públicos de un acuerdo que se dio entre el INSABI y el gobierno de la Ciudad de México para que justamente se atendiera la pandemia, que nos ayudaran los y las médicos de Cuba para atender la pandemia. Hay toda la evidencia del trabajo que se hizo y además ya el gobierno de la República y el gobierno de la ciudad ya dijeron que van a dar toda la información, insisto, información que ha sido dada en el transcurso del 2020, que fue cuando se dio el apoyo de los médicos cubanos para atender la emergencia sanitaria. Pero además, la emergencia sanitaria evidenció la falta de personal médico en México justamente por el desmantelamiento del sistema de salud que hicieron los gobiernos priistas y panistas. Esto lo dijo el presidente de la República antes de la pandemia. Dijo, nos dejaron sin médicos, sin especialistas, y justamente se da la pandemia y se tiene que atender con los médicos mexicanos, pero reforzando, insisto, con médicos de Cuba, que además los médicos cubanos no solo ayudaron a México, ayudaron a decenas de países en el mundo. Entonces, que no sea mentiroso este senador Rementería, que vuelvo a insistir, ya es sinónimo de rementiroso, porque es una tras otra. Primero salió con que compraba en millones de pesos la longaniza, el gobierno de la Ciudad de México. Esa fue la primera mentira. Ahora sale con que hay una triangulación de recursos a favor del gobierno cubano, cuando lo único que se está haciendo es justamente el gobierno mexicano buscar el respaldo de los médicos cubanos, vuelvo a insistir, por el desmantelamiento del sistema de salud que dejaron los priistas y los panistas. Bueno, también Antares Vázquez se pronunció al respecto. A la revolución de las conciencias, es muy importante desmontar las mentiras de la derecha, que se dedican a estar engañando al pueblo. El engaño de esta semana tiene que ver con el senador Rementería, en materia de que hay un fraude, una desviación de recursos para el gobierno de Cuba a través del gobierno de México y de la Ciudad de México. Falso. Los médicos y médicas cubanos han estado ya presentes en 41 países con ayuda humanitaria. De hecho, han sido propuestos para el Premio Nobel de la Paz por esas acciones desinteresadas. Esto es un contrato que tiene que darse como en cualquier otro caso. Y estas gentes de la derecha nunca van a objetar un contrato, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países. Pero Cuba, es importante que se ensañan con ellos porque es parte de esta narrativa de la derecha a nivel mundial de golpear a los gobiernos progresistas de esta América Latina. Entonces es importante decir quién es el senador Julen Rementería, que viene de ser el gabinete precisamente del impresentable Yunes, que fue el de obra pública, y habría que ver cómo le hizo durante ese periodo, ¿verdad? Que además ya tiene muchas acusaciones por mentiras y está tejiendo nada más en torno a su jefe político, que es el líder de Vox, como fascistas que son. Entonces hay que desmontar las mentiras y es parte de lo que estaremos haciendo. Organizar a la gente. La fuerza de Morena es el pueblo organizado. Tenemos la responsabilidad como partido de reorganizarnos para potenciar nuestra capacidad. Tenemos la obligación
de seguir convocando a las mejores causas, los mejores liderazgos. Nos platica, nos analiza por qué fracasó el proyecto de Madero, por qué pudieron asesinar tan cobardemente a Madero. Su conclusión es porque no tenía un partido, porque no tenía una base social que apoyara ese proyecto. A nosotros nos queda muy claro que la responsabilidad de Morena en estos momentos históricos de la transformación es organizar al pueblo de México para que siga adelante este proyecto. Ha sido muy contundente la unidad que tenemos en torno a esta nueva etapa en nuestro movimiento. Vamos a salir a buscar a los simpatizantes. Bueno, ya estaba ahí Mario Delgado, que estuvo de visita, como se anticipó, en la Cámara de Senadores. Dice que para cerrar filas, para estar en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues creo que a Morena sí le hace falta esto. Pero más allá de lo que pueda decir Mario Delgado, creo que lo que dicen los senadores, la senadora Antares Vázquez y el senador César Cravioto, no dejan lugar a dudas. Mire, son documentos que dice Julen Rementería, o Julen Rementiroso, como le llaman, Lord Longaniza. Bueno, esos documentos han estado abiertos al público siempre. ¿Qué información oficial es la que no le ha llegado? Que preguntó en el ISSSTE, en el IMSS, en sector salud. Bueno, pero si ahí están los documentos, de hecho de ahí los obtiene para sacar lo que dicen los senadores de Morena. Pues hay que enmendar la plana, hay que desmontar esas mentiras, porque luego con eso tratan y a veces logran engañar a la gente. Me parece interesante el tema, porque en este tipo de confrontaciones en la Cámara de Senadores, pues tienen que salir las verdades. Ya lo de Mario Delgado fue una visita ahí para estar con el grupo parlamentario de Morena, ya son asuntos partidistas, pero en el desmontamiento de lo que son las mentiras del PAN, bueno, ahí se va a tener mucho trabajo Morena, porque estos avientan mentiras como metralladora, una tras otra. Quién sabe cuántas mentiras por minuto se pueden aventar. Y eso que no le puse ya a Kenia López Rabadán, que no sé por qué le dicen la talibana junto con Xóchitl Gálvez, pues por lo mismo, con Lili Telles. Este tipo de personajes requieren personalidades igual, es decir, contrastes, políticamente contrastes. Si bien le corrigen la plana a Julen Rementería, sería interesante ver a los líderes de Morena, no al dirigente. El dirigente es hasta parco para hablar, ni siquiera tiene buena narrativa. Bravo, pues, en lo que es el discurso. Se me hace que requiere unas clasecitas de lo que es la oratoria, que también es importante en los líderes políticos. Y hay de todos colores y sabores. Pero bueno, Mario Delgado venimos a organizar, y el pueblo, como dijo nuestro presidente, sigue montado en el presidente López Obrador. Y los que tienen que salir pues no a rebatir, no a desmentir, sí a aclarar, pero también a debatir temas de interés nacional. No le tengan miedo, hombre, pues son panistas, priistas, ustedes tienen mucho más elementos para poder hablar al respecto. Así fue el agarrón de hoy, allá en la Cámara de Senadores. Muy buenas intervenciones en la Cámara de Senadores. Sobre todo me llamó la atención cómo los medios convencionales les mandan preguntas a través de los asesores de prensa. Es un estado fallido. ¿Qué no fue un estado fallido el de Peña? ¿Qué no fue un sexenio sanguinario el de Calderón con Genarillo preso allá en Nueva York? ¿Les queda, o eso no se dieron cuenta? Los de Azteca Noticias y los otros que también siguen ese jueguito, pues, contrario al gobierno de la Cuarta Transformación, porque pues ya no hay ese que se llama chayotito, billetito para que estén contentitos. Así son las cosas, y qué agarrón. Así braman los panistas. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.